El capitalismo es el único mecanismo para generar riqueza, según declaraciones de Macario Schettino. No hay otras formas. La depredación es una forma de generar riqueza. El problema es que le llaman capitalismo a lo que sea. Entonces, toda la iniciativa privada que puede generar riqueza y que no es directamente capitalista, porque no implica la inversión de un capital, ¿sí? Las invenciones crean riqueza, los inventores crean riqueza, las patentes crean riqueza, y el inventor no es un capitalista, tiene por capital su mente, pero no es alguien que invierta un determinado dinero para obtener un beneficio. Simplemente con los casos del arte y de la invención puedes ver que no es cierto esa creencia que tienen los mercadófilos, los mercadólatras, de que el capitalismo es... El capitalismo es una actividad, la empresa privada, la iniciativa privada es muy importante y debe ser protegida, promovida y controlada. Protegida, promovida y controlada. No puede existir sin control. Y ese control es el que impone un Estado razonable y bien organizado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esta gente habla de capitalismo, generalmente lo opone a la propiedad social de los medios de producción planteada por Marx y Engels, que no funciona, pero hay cosas que tienen que ser propiedad del Estado, porque no tienen por objeto generar riqueza, sino obtener justicia. Por ejemplo, la salud. Si tú dices solo el capitalismo genera riqueza, entonces la salud debe ser una empresa privada y un negocio privado. Bueno, no, porque el objetivo de darle salud a la gente no es ganar dinero de la gente, sino crear una población sana que haga efectivos derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una alimentación correcta, a unos mínimos de dignidad humana, al mínimo que cualquiera de nosotros aceptaría para seguir considerando que vive como ser humano. Entonces, generalmente los mercadólatras esto lo llevan a él, entonces que el Estado no controle para nada la economía y que no controle el mercado. Y esto es un error, lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, y tenemos nuestra serie de historias de horror del libre mercado. La semana que entra vamos a tener una nueva entrega de las historias de horror del libre mercado. Entonces, yo lo que digo siempre es que si todo en el mundo tiene reglas para que podamos vivir en sociedad sin matarnos unos a otros y sin cometer injusticias gravísimas con la gente a nuestro alrededor y sin permitir que nuestra irresponsabilidad perjudique a otros, por ejemplo, conduciendo ebrios, no veo por qué el mercado es lo único que puede conducir ebrio en una sociedad. No debe poder conducir ebrio el mercado en una sociedad. Y finalmente, además, lo más curioso es que los más gloriosos mercadólatras son los que siempre piden que la empresa privada reciba dinero del Estado, ¿no? Reciba los contratos del Estado. Y esa es una de las razones por las que un Estado razonable es transparente y las formas de asignación de contratos, por ejemplo, son abiertas y son transparentes, no como en México, donde los contratos, aunque existen reglas para los concursos para suministrarle cosas al gobierno o al Estado, hay un montón de cosas que se entregan de manera discrecional, contratos con los que beneficias a tus amigos del mercado desde el Estado. Es lo que se llama el capitalismo, el crony capitalism o capitalismo de amiguetes, donde los bienes del Estado que deberían estar dirigidos a mejorar la situación de los más desprotegidos acaban enriqueciendo a los amigos ricos del gobierno. Entonces, creo que Macario Schettino, del cual me hablan mucho, yo no lo he leído demasiado, del cual me hablan mucho, cae en el error de la mercadolatría, decir, despreciar a la sociedad, despreciar al Estado, despreciar el arte, despreciar la inteligencia, despreciar la inventiva, despreciar la investigación científica y decir que solo el capital, hoy le tenemos que rendir loor al capital, le tenemos que rendir pleitesía al capital y a los capitalistas y mirarlos como si fueran tan buenas personas. Búscate un video que ya hice yo aquí sobre la señora Matsukato, que es una
economista italiana que debe recibir el Nobel de Economía en cualquier momento, y que se puso a estudiar si realmente la innovación provenía de la iniciativa privada, que es lo que siempre te dicen los mercadólatras. Pero la empresa innova. No es cierto, la mayoría de las innovaciones se pagan con dinero del Estado o de los estados, y ya luego se benefician de ellas las empresas privadas. Y te pongo, por ejemplo, Internet. Internet comenzó como un programa del gobierno, luego siguió como un programa universitario, y ahora los que se benefician de ella son los dueños de Alphabet, los dueños, Elon Musk y Jeff Bezos y demás. Pero es todo lo que se obtuvo, todo lo que permite que funcione Internet, en principio estuvo pagado por el Estado, estuvo pagado por el gobierno de Estados Unidos en este caso.